En el presente trabajo se va a tratar con dos teorías diferentes. La pregunta de ¿debe conocer el gobernador lo justo o lo injusto al gobernar? Definiéndolas superficialmente, dando los pros y los contras y finalmente concluir el trabajo con mi opinión. ¿Cuáles son estas dos teorías? La primera es la teoría platónica del filósofo rey, que fue la base de casi todos los gobiernos occidentales clásicos por cientos de años. Y pues bueno, básicamente esta teoría establece que todo gobernante debe ser obligatoriamente un filósofo, es decir, alguien que tenga el suficiente conocimiento y bueno, y experiencia para distinguir el bien del mal. Obligado siempre a gobernar de manera justa, es decir, que está en el deber de ser bueno. La vocación de este gobernante debe ser desde, desde pequeño, desde que es un niño. Y pues prácticamente su educación debe radicar en todas las cosas referente a cómo gobernar de manera exitosa al pueblo. Y según Platón, esta experiencia se adquiere a los 50 años aproximadamente. Sin embargo, pues la mayoría de los gobernantes llegaban más jóvenes al poder, ya que casi todos los gobiernos eran monárquicos totalitaristas. Ahora bien, cabe destacar que este tipo de gobierno, como ya se explicó anteriormente, establece una relación necesaria entre filosofía, moral y política. Y se opone rotundamente a a la política relacionada con la retórica. Y bueno, ¿y qué es la retórica? La retórica es el estudio de los medios de argumentación que no dependen de la lógica formal y que permiten obtener la adhesión de otra persona a la tesis propuesta. Y pues la retórica era característica de los sofistas de la época, a los que los filósofos como Sócrates y Platón pues no respetaban mucho, no los querían básicamente. Y pues paradójicamente los sofistas eran los que más influencia en el gobierno tenían. Y pues precisamente por esto Platón y Sócrates plantean esta teoría. Ahora bien, les daré como un ejemplo de cómo eran los sofistas y de cómo Sócrates los trataba mediante el método de la mayéutica, que es un método de enseñanza que hace ver la ignorancia de la persona mediante una serie de preguntas. Bueno, pero no vamos a tratar muy a fondo lo que era esta cita. Bueno, la, el fragmento que les voy a leer corresponde al diálogo entre Gorgias y Sócrates. Y, y bueno, pues anteriormente eh, Gorgias y un discípulo le habían dicho que si se pone a un médico y a un sofista o bueno, alguien con instrucción en la retórica a argumentar sobre la salud, probablemente el que como que convencería más sería el de la retórica, muriéndose, literalmente lo dice así en el libro, de hambre el médico, pues gracias a que no puede argumentar bien. Ahora bien, Sócrates le pregunta, ¿dices que te consideras capaz de instruir y formar un hombre en el arte oratorio si toma tus lecciones? Gorgias, sí. Sócrates, es decir, a lo que me parece que le harías capaz de hablar sobre cualquier negocio de una manera plausible delante de la multitud, no para enseñarla, sino para persuadirla. Gorgias, justamente. Como consecuencia, has añadido que tocante a la salud del cuerpo se creerá al orador más que al médico. Gorgias, lo he dicho, es cierto, con tal de que se trate de la multitud. Sócrates le dice, por la multitud entiende sin duda los ignorantes, porque no parece que el orador tendrá ventaja sobre el médico delante de personas instruidas.
Y bueno, dicho esto, ya podemos pasar a la segunda teoría que dice... bueno, y esta teoría es relativamente joven, pues porque establece las bases de la política moderna, la política que incluso es la que tenemos hoy en día. Ahora bien, esta teoría principalmente fue planteada por el filósofo florentino Nicolás Maquiavelo en su libro El Principio, que dice que la política y lo moral deben ir separados. Pues él estableció que lo político, lo religioso y lo moral deben estar básicamente en diferentes caminos y que el gobernador no debe decir lo que no me debe decir lo que es bueno y lo que es malo, dándome así la libertad de opinar diferente. Y que el objetivo de la política es básicamente la obtención y conservación del poder. Y pues básicamente gracias en esta teoría pues no hay una desigualdad tan severa entre las clases sociales, pues el pueblo es el que le da el poder al Estado y el gobierno no solo debe descansar, eh, no debe descansar sobre las clases más eh, influyentes, como si lo era en el pasado. Ahora bien, ¿cuáles eran los pros y los contras de esta teoría? Pues de la primera, pues básicamente como que nos seduce la idea pues de tener un gobernante sabio, pues porque básicamente digamos que distingue lo bueno de lo malo. Y pues precisamente gracias a ello sabría cómo gobernar. Sin embargo, y pues voy a citar literalmente al filósofo Karl Popper, existe un contra ya muy grande. Y pues son básicamente los principales elementos del programa político platónico son la división estricta de clases, la clase gobernante estar estrictamente separada del pueblo. La segunda es, se identifica el destino del Estado con el de la clase gobernante, con el interés y la unidad de esa clase. Dentro de estos es muy importante el aspecto de las rígidas reglas para la elección y educación de esa clase. Y digamos que de estos elementos se podrían desprender como otros, como por decirlo así, que sería como la clase gobernante tiene el monopolio de una serie de cosas como el adiestramiento militar, el derecho a portar armas y recibir educación y se haya excluida de participar en las actividades económicas a la Econox. Y bueno, y también dice que hay una severa censura a las actividades intelectuales de la clase gobernante y continua propaganda eh, que tiende a modelar y unificar las mentes. Y pues básicamente toda innovación en materia de educación, legislación y religión se reprime. Y bueno, frente a la segunda teoría, los pros, digamos que básicamente cualquiera los puede ver, bueno, cualquiera que esté en un estado de derecho social, eh, en una democracia, y pues es la adquisición de algunos derechos, por ejemplo, esto ya se adquiere ya años más adelante, pero cabe mencionarlo. También digamos que ya no hay como un control total de la religión como lo fue en el cristianismo e incluso en el islamismo también, sino que ya hay más libertad como de expresión, por decirlo así, ya hay más diversidad y pues ya las clases sociales no estarían ya muy diferenciadas, como por decirlo así, eh, frente al Estado, pues se tratan como igual a todo el pueblo. Sin embargo, cabe aclarar que pues
incluso lo dice Maquiavelo en El Príncipe, que uno de los grandes pilares del gobierno es el ejército. Y pues el ejército está constituido básicamente para defender al pueblo. Sin embargo, se puede usar en pocas ocasiones pues para casos extremos en los que pues el pueblo ya esté ingobernable, como por decirlo así. Sin embargo, el uso extremo de este recurso puede desembocar en una tiranía. Pues ya lo hemos visto en varios casos a lo largo de la historia, como varias dictaduras y asesinatos a miles de personas. Eh, Ahora bien, varios filósofos han establecido que digamos que hay como una total diferencia entre estas dos teorías. Y pues no creo que sea tan así, yo digo que son más que se complementan la una a la otra. Pues sí, básicamente el Estado de Derecho como lo conocemos hoy en día, que lo estableció pues Nicolás Maquiavelo, como ya lo dije anteriormente, está bien. Pero sin embargo, opino que el político debe conocer, debe tener conocimiento de lo que es bueno y malo frente a su pueblo y digamos que ahora más que nunca en relaciones internacionales. Pues, pues porque ya, como hemos visto en varios casos de la historia, eh, al poder pues puede llegar cualquiera con básicamente la retórica eh, pues puede desembocar en varias guerras, como por ejemplo las guerras mundiales, la guerra de Corea, Vietnam, etcétera. Sin embargo, el conocimiento de lo bueno y lo malo, pues debe ser prácticamente que superficial en el frente al momento de gobernar. Pues básicamente no debería decírsele al pueblo lo que es bueno y malo, como lo establece Nicolás, sino que digamos sería una especie de control frente a algunos excesos del gobierno. Pues claro que básicamente con lo que se le quita una teoría se puede complementar con la otra. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias.